Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Salmos y vamos a leer una pequeña porción de esa parte. Y que dice en el Salmo 40, por favor. Salmo 40, y vamos a leer nada más 2 versículos pequeñitos para iniciar con el tiempo de alabanza. Van a ser los versículos 16 y 17, por favor. La palabra de nuestro Dios se lee en el nombre de Jesús. Y estos 2 versículos dicen de la siguiente manera: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, el Señor sea enaltecido. Versículo 17: aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Ojalá y los que hoy estemos aquí, porque estoy seguro llegará más pueblo, ojalá y siempre pudiéramos tener esa convicción, como dice lo que acabamos de leer: gozarnos y alegrarnos. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia de saber que los días que Dios nos ha permitido hemos buscado de la presencia. Es una forma de que el Señor puede poner únicamente ese gozo, esa alegría en cada uno de nosotros. Bien sabemos que la alegría y el gozo que da este mundo, el mundo nos lo quita. Pero cuando el gozo y la alegría viene de Dios para cada uno de nosotros, como bien dice su alabanza, ese nadie nos lo quita porque el Señor nos lo ha dado. Y dice: y digan siempre los que aman tu salvación, el Señor sea enaltecido. ¿A quién más le podemos deber todo lo que hoy tenemos? Únicamente al Señor. Así es que yo le invito a que, si esto que hemos leído y del cual estamos haciendo un breve comentario, pues fuera o es así en nuestras vidas, yo le invito a que lo manifestemos, demos testimonio y le cantemos a Él, porque Él es nuestro Rey. Dice en el versículo 17: aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Afligido y necesitado. Esa es una situación que a veces, aunque no quieramos, sabemos que a veces tienen que pasar esas circunstancias, porque es la única manera de que a veces el Señor se manifieste en nuestra vida y veamos lo débil que somos. Y como decíamos en días pasados, Él se glorifica y Él nos hace fuertes, no por nosotros mismos, sino las fuerzas vienen de Él. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Yo deseo desde el fondo de mi corazón que el Señor ya esté haciendo esa obra y cada día la vaya complementando conforme a su misericordia y su gracia. Vamos a orar para pasar al tiempo de la alabanza. Ahí donde usted está, vamos a darle gracias. Amado Padre y Dios eterno, Señor. Mateo capítulo 14, versículo número 22 al 33. Dice, en el nombre que es sobre todo nombre, en la Reina Valera, realizada de 1960, así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro a la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Hasta ahí, que el Señor tome asiento, que el Señor glorifique esta palabra. Amén. Le invito a que no dejemos de glorificar el nombre del Señor. El tema en esta mañana es un tema bastante especial, bastante precioso, a la cual yo pensé y creí que el Señor permitiría que vinieran la mayoría de los congregantes, pero estamos los que debemos de estar. Esta palabra del día de hoy es para ti y es para mí. El título de este tema se titula Sálvame que me ahogo. Estamos encontrándonos en una de las partes en las cuales el Señor muestra su inmenso poder, su inmensa autoridad que tiene y el poder que delega en nosotros, siempre y cuando nuestra mirada siga firme y segura en Él. ¿En quién? En Jesús. Y solamente se requiere un poquito de fe. Jesús caminó sobre las aguas y es un hecho hermoso, único, sobrenatural, el cual Él le dijo a las aguas, sosténganme, y las aguas lo sostuvieron. Pero también aconteció que también Pedro le dijo lo mismo, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos como los discípulos del Señor y como Pedro. ¿Por qué? Porque ellos andaban con el Señor. Si usted puede leer unos versículos antes, habla de la alimentación a los 5,000, donde el Señor multiplica el pan y los peces. Sus discípulos vieron la gloria del Padre, viendo cómo no había que darles de comer a la gente. No había, literal, y decía que para ir a comprar provisiones se tardaban un día, a lo mejor estaba lejos de donde tenían que ir a comprar provisiones. Y tenían que traer provisiones para 5,000 personas. 5,000 personas que estaban ahí sentadas, escuchando la palabra del Maestro. Ellos no se preocuparon por la comida, los que estaban ahí sentados. Ellos no se preocuparon porque tengo que hacer en la casa, el trabajo. En el momento en el que Jesús empezó a hablar a la multitud, en ese momento todos dejaron lo que tenían que hacer para atender la palabra del Mesías. Una palabra que ¿qué tenía esa palabra? Tenía poder, tenía sanidad, tenía fe, tenía el auxilio y el socorro que la mayoría de nosotros buscamos. No estaban ante la palabra de cualquier hombre, estaban ante la palabra del enviado de Dios para este mundo, del enviado de Dios para hablarnos a ti y a mí, y que por medio de esa palabra tú, yo y nuestro comportamiento pueda cambiar. Jesús fue el que hizo que ellos tuvieran hambre física, porque el hambre espiritual la tenían y estaban siendo saciados espiritualmente. Por eso es que a veces yo me maravillo cuando a veces sé, y yo entiendo que a veces es complicado por llegar a los cultos a la palabra del Señor. A mí mismo a veces se me complicaba el llegar a tiempo en una que otra ocasión, pero a pesar de eso traté y procuré de seguir yendo a cada servicio, porque independientemente predicara quien predicaba o quien predicara, yo sabía que el que estaría ahí sería Cristo Jesús.
Y esa es la palabra a la cual tanto he necesitado. Y cuando no había culto, yo descargaba predicaciones y las escuchaba en mi celular. Y yo no sé si usted nada más escucha predicaciones cuando viene. Y si las escucha en su casa, se está alimentando también espiritualmente. Pero las personas empezaron a tener hambre y los discípulos preocupados. Por eso le digo que hay que identificarnos con los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos decían: Señor, ¿qué van a comer? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué haremos? No, les dice: denles de comer. ¿Qué tenemos? Nomás tenemos 5 peces y 2 panes. Señor, esto es lo que tenemos. ¿Está bien? Y entonces empezaron a repartirles a todos, a 5,000 personas. El milagro de la multiplicación, como muchos lo conocen. Y dice que cuando terminaron de alimentar a los 5,000, levantaron 12 canastas llenas de comida. Imaginen qué tremendo. Y esto también tiene un significado que por el momento no vamos a entrar, porque no estamos hablando de la alimentación de los 5,000. Solamente estamos haciendo como el prólogo. Porque terminó de eso, y a pesar de ver esas maravillas, esos milagros, los discípulos no se acrecentaba su fe, sino que seguían siendo incrédulos. Entonces el Señor les dijo: era necesario que ellos tuvieran que pasar por pruebas, por dificultades, por un momento de angustia, para que su fe se acrecentara. ¿No les suena familiar? ¿No les suena como que muchas veces nosotros tenemos dificultades, tenemos problemas, y que a veces los problemas nos superan y nos rebasan a todos nosotros? A veces los problemas son económicos, son emocionales, son sentimentales, y no podemos. ¿Y qué cree? No vamos a poder. ¿Por qué? Porque el Señor manda a sus discípulos y les dice: los voy a ver en la siguiente orilla. Y se van los discípulos, los 12, se van en la barca, ¿no? Versículo número 22. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Vayan ustedes, métanse a la barca, avancen, yo tengo que despedir a las personas que vinieron a escucharme. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Qué tremendo, qué hermoso. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra que nunca deja de orar, de clamar, de pedir, de exaltar, de buscar dirección, de pedir fuerza y fortaleza. Porque independientemente de aunque nuestro Señor, nuestro Mesías, fuese el mismo Dios encarnado, pero en su naturaleza humana, Él tenía que reconocer que tenía que someterse ante la autoridad del Padre, ante la autoridad del único y verdadero Dios. Siendo Dios, no decidió actuar como Dios, sino que actuó como usted y como yo, para mostrarnos el camino y los pasos a seguir para cuando lleguen los momentos de angustia, de dolor, de aflicción, los momentos difíciles. Subió el monte a orar solo. Y cuando llegó la noche, él seguía solo. Versículo número 24. Mientras el Señor estaba orando en el monte solo, la barca de los discípulos empezaron a remar, ¿no? Yo me imagino un escenario en el cual se empezó a poner el panorama negro, como cuando va a llover, ¿no? Va a llover, hay que apurarnos, sí. Y de buenas a primeras empezó a llover. ¡Fua! Y estamos hablando de que la mayoría de ellos eran pescadores, tenían experiencia en el mar, tenían experiencia en la costa, tenían experiencia en el lago, sabían qué actuar, qué hacer durante una tormenta. Pero esta tormenta era más fuerte de lo que ellos se imaginaron. Y la barca estaba en medio del mar. ¿Y qué pasó? Azotada por las olas. Quiero que imagine el panorama. Y quiero que usted en este momento se traslade a ese momento. Y usted no lo está viendo.
usted está viviendo y usted está dentro de la barca, moviéndose de un lado a otro, chocando con las olas y agarrándose lo más fuerte que se pueda. Lo más fuerte que se pueda. Pensando a lo mejor, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no está aquí conmigo? ¿Por qué no nos ayuda? ¿Por qué no nos socorre? Pensando. Pero se lo callaron, porque ninguno de ellos dijo ninguna palabra. Se lo callaron, y a veces así somos nosotros. Nos cuestionamos por qué Dios actúa de esta manera o por qué permite esto, pero no lo decimos a los demás. ¿Por qué? Por pena. Y entonces las olas pegaban en el bote, porque el viento era contrario. Estaba empezando a ser una fuerte tormenta. Y así siguió transcurriendo el tiempo hasta que en el versículo 25 nos dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, ya había pasado un tiempo, estamos hablando de la madrugada, y ellos no podían llegar a tierra porque la tormenta, porque la tempestad no se los permitía. Y a veces nosotros queremos dejar ya las cosas y decir, ya quiero llegar, ya quiero que pase esto, ya quiero tener dinero, ya quiero tener a mi familia, ya quiero tener esto, ya quiero tener aquello. Y parece como que no llegamos. Cuando más oscura estaba la noche, cuando más difícil estaba la situación, los discípulos ya hasta cansados estaban en la barca. Y nuevamente vuelvo a decirle, imagínese que usted no está viendo esto desde el lado externo, sino que usted está dentro de la barca, lleva horas en el cual por más que rema, no avanza, sus brazos ya se cansaron, tiene hambre, ya se desesperó de que voltea para un lado y hay agua, voltea para el otro hay agua, no se ve tierra, por allá se ve tierra, pero cuando te acercas, otra vez el viento te vuelve a empujar al tamar. No tenían ellos el control sobre la barca, porque los azotaba de un lado a otro, de un lado a otro. Versículo número 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¡Qué bárbaro, Dios mío! ¡Qué tremendo! ¿Cómo no glorificar el nombre de Dios? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no servirle? Cuando en medio de la tormenta, ahí viene el Mesías. Ahí viene. ¿Y sabe a dónde va? Va directamente a usted. Él se dirigió, podía haberse ido a cualquier lado, pero no. Él decidió ir en medio de la tormenta, sobre las aguas, para ir directamente a sus discípulos. Nosotros que sabemos cómo termina esta historia podemos decir, ah sí, gloria a Dios, pues sí, los discípulos. Pero nuevamente le vuelvo a decir, póngase usted en lugar de los discípulos, póngase usted en la barca. Póngase usted en la barca y de repente ver a lo lejos, de un lado a otro, pensando que probablemente ya hasta se van a morir. Que hasta ahí llegó Pedro en ese momento, imagino, ay, mi mujer está en la casa, se va a quedar viuda, o uno nunca sabe. ¿Y si Pedro tenía problemas con su esposa? A lo mejor por andar con el maestro, su esposa le dijo, ¿por qué no estás conmigo? Y a lo mejor se enojó con Pedro. Y en ese momento Pedro vislumbró la muerte y dijo, ¿por qué salí enojado con ella? ¿Por qué me disgusté? Solamente te pido, oh Dios, sácame de aquí para llegar y abrazarla. Esto es lo que te pido. Y Jesús aparece y ellos, pensando en la muerte, se espantan. Se espantan, versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Se imaginen, dijeron, oye, ¿estás viendo lo mismo que yo, Santiago? ¿De qué hablas, Juan? Me pareció ver a alguien allá en el mar. ¿Estás loco? No, ¿sabes qué? No, vamos a ponernos a orar porque vamos a morir. No, mira lo que hay allá. ¿Dónde allá? Ay, no puede ser, es la muerte, es un fantasma. Se espantaron, pensaron que a lo mejor ya era el momento en el cual ellos no tenían salida y ellos veían un fantasma, porque
la tormenta, porque los problemas, las dificultades les impedía ver a Jesús a lo lejos. ¿Pero qué hizo el Señor? ¿Los dejó así? No, el Señor se acercó más. Se acercó cada vez más a ellos, así como también se acerca a nosotros. Cuando más difícil están los problemas, cuando más complicado esté, cuando decimos ya no puedo, Señor. No, por más que volteo a la izquierda, a la derecha, por más que miro para allá, Padre, te busco y no te encuentro. Porque los problemas te impiden ver a Jesús a lo lejos. Pero, siendo sus discípulos, el Maestro se acercó a ellos, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo: tened ánimo, soy yo, no teman. Anímense, no tengan miedo, soy yo, no tienen de qué temer. Y si pudiéramos entender esas palabras del Señor cuando nosotros estamos en dificultades o en problemas, recuerde estas palabras: no temas, cobra ánimo, soy yo, soy yo. Soy yo el que está aquí contigo, soy yo el que está a tu lado, soy yo el que viene caminando sobre las aguas turbias. Cobra ánimo, no tengas miedo, no tengas temor, porque temor solamente a Dios, solamente a Dios. No he de temer lo que me haga el hombre, porque nuestro temor tiene que estar en la mano poderosa de Dios, sabiendo que Él es el que nos guarda y el que nos cuida, el que nos muestra y el que nos guía, porque somos débiles, porque necesitamos que Él nos ayude a salir adelante, que Él nos rescate. Pero, versículo número 27, entonces Simón, llamado Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y así somos nosotros. Decimos tener fe. Y le voy a decir algo: no mentimos, porque tenemos fe. El Señor, cuando habla en la parábola del grano de mostaza, dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, todo sería posible. Pero aquí no, porque sus discípulos después le dijeron: Señor, pues aumenta nuestra fe. Es que no es que aumente o acrecente la fe, sino que ustedes sepan en quién tienen puesta su fe. Mírenme a mí, véanme a mí, dice el Señor. Le voy a pedir que aquí le ponga algo para que no pierda esta cita bíblica, y vayamos a Mateo 11, unos cuantos capítulos antes, en el versículo número 28. Dice Mateo 11, 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hasta ahí, espérenme. Si podemos hacer un paralelo a esto con lo que acabamos de leer de Pedro. Pedro estaba cansado y cargado. Pedro, ¿quieres caminar sobre las aguas? Así, ven a mí, porque estás cansado, estás cargado, ya no puedes y no vas a poder. Ven a mí. Y Pedro puso la mirada en Jesús. Puso la mirada en Jesús y dice: llevad mi yugo sobre vosotros
y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando Pedro comenzó a caminar, ahora sí regresamos a Mateo donde estábamos, cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba la carga de Pedro? ¿Dónde? En Jesús. Su carga se volvió ligera y caminó y se le hizo el yugo fácil, porque caminó directamente hacia Jesús. En ese momento su fe fue tal, una fe en Jesús, no en que él pudiera caminar en las aguas, no, una fe en que Jesús lo haría caminar sobre las aguas, y empezó a caminar sobre las. Era nomás que tremendo, ¿no? Imagine que fuera usted Pedro, estar a punto de morir, de repente ver al Señor, que el Señor te diga, ponga su nombre, Diego, camina, ven a mí, y ver a Jesús y caminar hacia Él. Y en ese momento todo está bien, no hay problema, no hay inseguridad, no hay intranquilidad. Estamos caminando hacia donde debemos de caminar. Pero en el versículo número 28 dice algo bien tremendo. ¿Qué dice? En 14. Entonces le respondió Pedro, di Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y al versículo número 30, ¿qué fue lo que pasó? En el versículo 30 dice, pero a ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y empezó a decir, Señor, sálvame. Y nuevamente le pido, no lo lea desde el lado externo, sino desde el lado interno. Que usted póngase en el lugar de Pedro, ver los problemas y empezarse a hundir. Y la desesperación, empezó a tragar agua y volteaba hacia arriba, ¿no? Por ahí salía, porque era pescador, por ahí salía. Y le di, lo único que alcanzó a decir, ¿qué fue? Señor, sálvame. Y empezó a ahogarse, ir hacia abajo. Ya no había salida para Pedro. Pero en ese momento, cuando probablemente en su mente decimos o dicen muchos, vio su vida pasar, nomás volteaba para arriba y decía él, ¿por qué me hundí, no? Y no solamente hablando del agua, ¿por qué me hundí cuando yo iba tan bien? Y de repente ver una mano que entra en el agua estirada. ¿Y sabe de quién era esa mano? De Jesús. Versículo número 31. Al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él. Estiró la mano, hermanos. Y en serio les digo, espero, créanme, no sé cómo hacerle. Pedro se estaba hundiendo. Y muchos de nosotros, ese es el ejemplo de nuestra vida. Muchos se dan cuenta que se están hundiendo y gritan, Señor, sálvame. Ni cuenta se dieron que están ahogando. Piensan que todo está tranquilo, que todo está bien, que deben de seguir ahí porque tarde que temprano el Señor va a extender la mano. ¿Están equivocados? Exactamente, están equivocados. Pedro se esforzó, dio todo lo que pudo para gritar, Señor, sálvame, ayúdame, maestro, que me hundo. Y si usted alguna vez ha ido a una alberca, a un río o algo así, y de repente, si usted sabe nadar, pues no hay problema. Pues recuerde que está en este momento, aquí hay una tempestad, hay una tormenta.
Pedro estaba hundiéndose en el mar. Señor, sálvame. El Señor estira la mano y lo salva. Yo no sé, Pedro, pero al menos yo, viendo que el Señor me salva, ¿qué le dice el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo me hubiera abrazado del Señor y le hubiera dicho, Señor, no me sueltes. Y yo creo que eso lo hizo Pedro, Señor, no me sueltes. No me sueltes, porque si me sueltas, me ahogo. No me sueltes. No me sueltes. Y el Señor dice, ¿qué dice el versículo 32? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Estamos hablando de que si la barca está allá, Pedro está acá, mejor usted dice, ay, algo cerquitas. Pero en serio, si usted trata de pasar de un cuento fantástico, una fábula que puede sonar a un momento real, no sé, recuerde cuando usted ha ido a las trajineras, a la chinampa, en la canoa, de repente se hunde. Ahí está mi papá. ¿Cómo siento cuando uno se cae en el ¿verdad? Dice, y eso que pisa lodo, ¿no? Tiene donde agarrarse, pero ahí no había lodo, no hay de dónde agarrarse. El Señor es el que lo levanta. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo me imagino a Pedro agarrándose como un niño agarrándose, Señor, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. Y el Señor cargando a Pedro con sus propias manos, con sus propios brazos, y llevándolo al lugar seguro, a la barca, donde era el lugar seguro. La barca donde Pedro pensó que iba a morir era el lugar seguro. Y lo lleva a la barca, y entra Jesús con ellos a la barca, y entonces se calmó el viento, se calmó la tormenta. Imagínense nada más, los discípulos de repente estar ahí. ¿A dónde vas, Pedro? No vayas, Pedro, no vaya. Está caminando sobre las aguas y la barca se seguía moviendo. Está caminando. Se hundió Pedro. Señor. Y de repente ver cómo Jesús lo saca y ahí viene, y de repente ahí viene, sí, metan, aquí, Señor. Y la barca fuerte, por eso hago este movimiento, porque la barca se seguía moviendo. Entra Pedro y el Señor entra, y de repente se calmó todo. Ya estaba Jesús con ellos. A veces muchos de nosotros perdemos la mirada en el Señor. ¿Y cómo no? ¿Cómo no perderemos la mirada ante el Señor? Cuando estamos en un mundo que constantemente se la pasa bombardeándonos, constantemente se la pasa distrayéndonos de lo que debemos de concentrarnos. ¿Usted, hermano, no se distrae? Sí, yo sí me distraigo también. Pero creo que he aprendido que si me distraigo un rato, le dedico más al Señor. Como anoche me dormí, van a dar las 4 de la mañana, estaba leyendo parte de esto. Y ahorita que se los cuento, no sé, en serio quisiera yo que pudieran entender o poder captar como el Señor me lo mostraba anoche, como si lo estuviera ahí viviendo. Y anoche lloraba y le decía al Señor, le digo, Señor, somos hombres, somos mujeres de poca fe. Ora por fulano. Yo no puedo orar. Si oro no va a sanar. Hablen con sultano perengando. Predica la palabra de Dios. No tengo las palabras. No tengo la fuerza. No tengo la sabiduría. No tengo la elocuencia para hablar. Hombre, mujer de poca fe. Lee la Biblia. No, es que no la entiendo. No, es que no la entiendo. Ya no voy a ir a los cultos. Esto, lo otro. No. Hombre, mujer de poca fe. Pero cuando el Señor, si usted ha sentido cuando el Señor nos ha rescatado, así como cuando saca a Pedro, uno se agarra de él y créame, ya no se quiere uno soltar. Ya no se quiere uno soltar. Pero ¿sabe qué?
era necesario que tarde que temprano se soltara. Tarde que temprano el Señor va a decir, ¿te gusta estar a mi lado? Sí, que bueno. Pero así como ahora has aprendido, como te has fortalecido, de tanto tiempo que ya pasas junto a mí, ahora permíteme a mí habitar en ti para que esto que tú hoy disfrutas, lo disfruten más personas por medio de ti. Para que yo pueda actuar en medio de ti. Para que pueda ser esparcido esto que yo quiero para todos. Ahora el que va a extender la mano vas a ser tú. Para salvarlos, no. Para que yo los pueda salvar, Pedro. Vas a pasar de los dichos a los hechos. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Hebreos capítulo número 12. Y en su versículo del 1 al versículo número 2 nada más. Hebreos 12. Yo siempre he creído que el escritor de los Hebreos era una persona, no era Pablo, o sea, definitivamente no era Pablo, pero siempre he creído que era una persona muy conocedora de todas las tradiciones judías, hebreas, y que podía hablar de tal manera en la cual vio el cumplimiento de la ley en Cristo. Y aunque probablemente el escritor de los Hebreos no estuvo cuando el Señor caminó sobre las aguas, pero dice algo bien tremendo. ¿Cómo dice? Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, que nuevamente fue lo que hizo Pedro para caminar, se despojó de todo peso, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, siempre esa palabra, paciencia, la carrera que tenemos por delante. Como dice, ¿y cómo vas a correr esa carrera? ¿Cómo vas a tener paciencia? ¿Cómo vas a quitar? ¿Cómo te vas a despojar de todo el peso del pecado? ¿Cómo? Y aquí viene la pregunta, ¿cómo nos vamos a despojar de todo el peso que tenemos de nuestras cargas? ¿Cómo nos vamos a despojar del pecado? ¿Cómo vamos a correr la paciencia? ¿Cómo vamos a correr, con paciencia la carrera? ¿Cómo? 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 Versículo número 2. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador. Qué bárbaro. Poniendo los ojos en Jesús, el autor. El autor. Tú no tenías fe, déjame decirte, tú no tenías fe, ni yo tenía fe. Nuestra fe antigua era una fe vana, una fe que no servía para nada. En tu vida y en mi vida, el autor de esta fe que hoy tenemos se llama Jesús. Y no solamente es el autor, es el consumador de esa fe que hoy tenemos. Es el que inicia nuestra fe y es el que va a permitir que nuestra fe nos permita alcanzar grandes cosas, grandes maravillas. Que Dios hable a través de ti. A veces decimos, ¿cómo puede hablar Dios a través de ti? No busques entenderlo. Solamente préstate para que Dios hable a través de ti. Tenemos que dejar de pasar, tenemos que pasar de ser instruidos a ser los que instruyen. ¿Cuándo vamos a pasar de estar en la barca a caminar hacia Jesús? ¿Cuándo
¿Cuándo? Vamos a esperar a que el Señor nos levante cuando Él tiene la mano estirada y nosotros no nos agarramos. ¿Cuándo vamos a consumar nuestra fe? Si no nos ponemos en manos del Maestro para que haga de tu vida, para que haga de mi vida utensilios para la obra de Dios. ¿Y sabe por qué Él es el autor y consumador de nuestra fe? Porque Jesús, y esto es algo bien tremendo, Jesús sufrió la cruz. Jesús sufrió la cruz, despreciando el oprobio. ¿Por qué? Porque tenía puestos delante de Él, o sea, tenía puestos sus ojos delante de la cruz. Después de lo que vendría de la cruz, cuando Jesús pasó por lo de la cruz, Él no vio la cruz. Él veía el gozo que vendría después de lo que Él estaba ya pasando. Por eso Él dijo, tengo que pasar por esto para recibir la siguiente recompensa, pues la tengo que pasar. Y gracias a eso se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando usted sienta desmayar, cuando usted sienta que se cansa, cuando usted sienta que ya no puede, que ya no dé las últimas, cuando usted sienta que se está ahogando, apártese a un lado donde solamente esté usted con el Señor. Hínquese de rodillas y dígale, sálvame porque me ahogo. Sálvame porque ya no puedo. Ayúdame y socórreme, oh Dios. Tú que eres el Dios de mi salvación. Sálvame. ¿Sabe dónde está Jesús? Está ahí, en el corazón de los que hoy estamos aquí presentes y de los que pueden estar viendo y escuchando estas palabras. ¿Por qué? Porque yo no sé si a la gente no le dolerá. Ejemplo, a las mujeres. Tú, mujer, que me ves, que me oyes, que estás aquí o que probablemente no estás aquí, pero estás oyendo esto. La Biblia dice que la mujer con sus propias manos puede edificar una casa, pero ¿sabe qué? También dice que también la puede derrumbar. ¿Cuántas veces como mujeres han destruido su propio hogar y ni cuenta nos damos? Y a veces otros ni cuenta queremos. Y a veces nosotros como hombres, porque también viene para el hombre, en vez de poner los ojos en Jesús, queremos hacer nuestra voluntad. En vez de buscar solución al problema mediante la fe en Jesús, en vez de decir, ¿sabes qué? Vamos a arreglar los problemas. ¿Qué es lo que quiere el Maestro? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Prefieren quedarse en la barca. ¿Y sabe qué va a pasar en la barca? Se van a hundir. Nosotros somos de los que nos aventuramos. Nosotros somos de los que damos el paso afuera de la barca para ir hacia donde está el Maestro. Conlleva bendición, sí, pero también conlleva riesgo. Pero sea como sea, no importa el riesgo que pases, no importa el oprobio, no importa los problemas, las dificultades, no importa cuánto tengamos que arrastrarnos, el Señor va a estar ahí extendiendo su mano poderosa para que usted y yo podamos salir a flote. Para que usted y yo podamos levantar la mano y decir con toda seguridad, me estaba ahogando como tú, me estaba ahogando como tú, pero el Señor estiró la mano poderosa, me sacó, me abrazó y no lo he soltado jamás. Ese es el Jesús que venimos a predicar, un Jesús que rescata, un Jesús que salva, un Jesús que viene a darte descanso, paz, tranquilidad y una carga ligera.
¿Cuántas veces has sufrido por tu familia? ¿Cuántas veces has sufrido por lo que te dicen los demás? ¿Cuántas veces has sufrido por tu yo mismo? Que pareciera que no le interesan las cosas de Dios. Y decimos, ¿por qué leo y no le entiendo? Leo y no le entiendo. Oro y me cuesta trabajo orar. Quiero predicar y no quiero. Esa es tu batalla, esa es tu lucha, esa es tu prueba. Pon los ojos en Jesús y escucha lo que Él te diga. Cuando leas la Biblia, pon los ojos en Jesús y piensa que es Jesús el que te la está platicando. El día que prediques, pon los ojos en Jesús y piensa que está repitiendo las palabras que Él quiere que digas. Tú no vas a dar ninguna palabra nueva, solamente vamos a repetir las palabras del Maestro, porque tus palabras y mis palabras algún día van a volverse cenizas, se las lleva el viento. Pero la palabra de Dios, así se acabará en el cielo, se acaba en la tierra, pero su palabra jamás pasará. Su palabra es eterna y permanece por los siglos de los siglos, para darle esperanza, para darle ánimo, para darle salvación a la gente que lo necesita. Gloria a Dios. Eso incluye tu vida, la de tu familia y de las personas que te rodean. Eso incluye tu trabajo, tu labor, tu cansancio, tu vida, tus años. Y entonces cuando uno voltea para atrás y dice, y pensar que estaba yo sufriendo en la barca. ¿Por qué sufro? ¿Por qué lloro? ¿Y sabe por qué? Porque somos humanos. Porque somos débiles. Porque no podemos. Y no vamos a poder. Por eso viene el Señor cuán gigante detrás de nuestro, delante nuestro, a nuestra derecha, a nuestra izquierda, arriba y abajo de nosotros, protegiéndote a ti, dice, oh gusano de Jacob. Qué tremendo. Qué bárbaro, Dios mío. Vamos a ir dejando este tema por aquí y le voy a pedir que cierre sus ojos y que yo no sé cuáles son sus cargas, cuáles son sus problemas, cuáles sean sus dificultades. Yo no sé qué es lo que usted le ha pedido al Señor y que parece que Dios no responde. Y solamente dígale, Señor, sálvame que me ahogo. Sálvame que me estoy ahogando. Ya no puedo, Dios mío. Ya no puedo. Quise mantener la mirada en ti, Señor, pero los problemas a veces y las situaciones son muchas que me hacen quitarla de ti. Perdóname, Señor. Perdóname y permíteme abrazarte con todas mis fuerzas y no soltarte, para que el día que yo esté listo, Señor, me mandes a donde tenga que ir. Haga lo que tenga que hacer. Porque mi Dios, mi Señor y mi dador de vida, a usted, solo usted es el que le debo toda mi vida, toda mi alma, todo mi ser, mi aliento. Mis palabras son dedicadas para usted, Dios mío. Aquí está mi corazón, Señor. Probablemente un poco sucio, Padre, pero he tratado de limpiarlo y no puedo. Te lo entrego para que tú lo limpies, para que tú lo sanes, para que tú me des la fuerza para seguir adelante, para que pueda volver a caminar sobre las aguas, para que pueda volver a entender y a tener tu salvación, Dios mío, para poder, Señor, seguir disfrutando de la alimentación. Padre mío, en el nombre de Jesús, le ruego por este pueblo, por estos hermanos, por estas hermanas, que el día de han venido para buscar de su salvación, para buscar de su presencia, para buscar de su misericordia, para buscar de su perdón. Le ruego, mi Dios, que usted pueda transformar nuestras vidas, que usted nos ayude a transformar nuestra mente, nuestro corazón, nos ayude a transformar, Señor, lo que somos
y podamos, oh Dios, caminar directamente hacia usted, poniendo los ojos en usted. Padre.